Buenas tardes. Vamos a dar inicio a este conversatorio. Bienvenidos todos. Les saluda Fernando Gerí, coordinador de la Maestría de Agronegocios. Gracias a todos por asistir a este conversatorio. En primer lugar, agradecer de parte del posgrado en agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina mi agradecimiento para los expositores, ingeniero Gabriel Amaro, director de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú, doctor Benjamín Quijandría, ex viceministro de Políticas Agrarias, ingeniero Jorge Caro, consultor en innovación y competitividad para la agricultura, y nuestro agradecimiento al ingeniero Alfredo Lira, gerente general de Agrícola Cerro Prieto. Gracias por su valioso tiempo. Ahora, y bienvenidos. La metodología del conversatorio, en un primer momento, cada uno de los expositores tendrá un tiempo de aproximadamente 10 minutos. Luego, en una segunda ronda, habrá otra segunda participación de los 4 expositores por alrededor de 5 minutos. Y al final estaremos impartiendo las preguntas que las recibiremos por el chat. Entonces, ya sin más preámbulos, nuevamente gracias a nombre de la Maestría de Agronegocios. Hoy para nosotros es una fecha muy significativa. Estamos definiendo el Día de los Agronegocios, 19 de octubre, como una oportunidad para reflexionar, para conversar sobre la competitividad de nuestro modelo agroexportador y también reflexionar y ver alternativas para nuestra agricultura familiar. Desde la Maestría de Agronegocios aportamos por la formación de este recurso humano necesario en todo el sistema de los agronegocios en el Perú. Ingeniero Gabriel Amaro, por favor, puede iniciar su participación. Muy buenas tardes, muchas gracias, profesor Leoncio Fernández, director de posgrado de agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Muchas gracias a todos por la invitación. No sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Está bien. Muchas gracias. Ya. Bueno, me pidieron que converse unos minutos sobre la competitividad. Este tema a mí particularmente me apasiona, sobre todo porque la agricultura moderna peruana ha sabido ser competitiva durante las últimas décadas. En definitiva, se trata de enfocar la cuestión desde la perspectiva de una competitividad estructural que deriva de esas prácticas empresariales y de la eficiencia del Estado para crear un clima de negocios adecuado en el marco del libre mercado. Siempre lo explico, el productor no produce porque quiere y para tener los frutos en el árbol, produce para llevar sus cultivos y sus productos terminados al mercado. Y para esto necesita tener un clima de negocios adecuado para poder desarrollar su actividad. Primero, hay unas condiciones naturales muy importantes que debemos considerar como fortalezas de nuestra agricultura. El Perú es uno de los 10 países en el mundo que tiene más agua en el mundo. Tiene 28 de los 32 tipos de clima, 84 de las 114 zonas de vida que hay en el mundo, más de 650 tipos de fruta, todas sus regiones son productivas. Y además tiene 2.2 millones de productores agrarios en todo el territorio nacional. Por otro lado, desde hace un poco más de 20 años, diversos elementos se sincronizaron positivamente para hacer posible ese milagro verde que es la agricultura moderna agroexportadora peruana. Hoy en día, un ejemplo que ha posicionado al Perú como un proveedor seguro, ese es el tratamiento que le dan en el mundo de alimentos para todo el mundo, globalmente. Y me gustaría tratar de explicar algunos de estos elementos. Primero, un marco normativo adecuado. En el año 2000 se promulga la ley 27360, que es la ley de promoción agraria,
Esta tiene una particularidad. Es una de las pocas leyes en donde los políticos aceptaron adecuar la regulación a la realidad de un sector económico y no al revés. Aunque en el caso de la agricultura, por más que quisieran, no hubieran podido cambiar esas condiciones naturales y operativas, pero sí lo hubieran dañado. Quizás ese es el factor disruptivo de la ley, ¿no? Poder haber adaptado una norma legal a una realidad económica. Por otro lado, la ley de promoción agraria en sí misma constituye un elemento de reforma estructural, ya que no solamente impacta directamente en el sector económico productivo, sino que sin duda es lo más importante es su impacto directo en el bienestar de los ciudadanos, convirtiéndose en un instrumento eficiente para sacar a miles de familias rurales de la pobreza e insertarlos en la economía formal, y además es catalizador eficiente en la creación de una nueva clase media. Es por eso que la ley ha tenido tanto éxito. Segundo, institucionalidad pública. La continuidad de las políticas públicas requiere una institucionalidad estatal más robusta y dispuesta a darle sostenibilidad a las políticas públicas, con acciones concretas, efectivas, eficientes y que acompañe ese desarrollo y ese crecimiento. Esta actitud y compromiso la tuvimos con instituciones que fueron acompañando este crecimiento, ¿ya? Por ejemplo, el SENASA, PROMPERÚ, MINCETUR, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el propio MINAGRI, que comenzaron a ayudar al sector a ese crecimiento y consolidación cuyos resultados vemos hoy en día. Tercero, los tratados de libre comercio. Estas son políticas públicas que han trascendido gobiernos. Nuevamente aquí la realidad se impuso a la ideología, a posiciones políticas intransigentes, posiciones proteccionistas que no conducen a atender una economía con actores competitivos. Y además, actores que sean capaces de desarrollarse en un mercado globalizado, donde están los países más desarrollados y eficientes del mundo. Cuarto, empresarios modernos. Uno de los actores importantísimos fueron los propios productores convertidos en empresarios agrarios, que aunque no parezca es uno de los más grandes cambios disruptivos de la agricultura moderna, y en donde las reglas del libre mercado internacional fueron su aliciente para crear estos nuevos modelos de negocios, traerlos a la agricultura, traer conocimiento, tecnología y combinarla con el conocimiento propio de un país milenario como es el Perú, con una cultura milenaria, elevar su productividad y mantenerse en este mercado ultra competitivo que es el mercado globalizado. También la infraestructura productiva y de comercio exterior. El Perú se encuentra, como ya mencioné, entre los 10 países que más agua dulce tienen en el mundo. El problema es que, entre comillas, está mal distribuida. Es por eso que hemos tenido que desarrollar, y que ha demorado décadas hacerlo, grandes proyectos de irrigación que, acompañados a los proyectos de infraestructura hidráulica menor, han permitido tener agua y traerla a las zonas altamente productivas y nuevas tierras, y ampliar la frontera agrícola, como por ejemplo Chavimochic, Olmos, etcétera, ¿no? Majes, por ejemplo. También es parte de esta correcta política pública el estado del desarrollo de esta infraestructura de comercio exterior en puertos, aeropuertos, autopistas, etcétera, para darle viabilidad a estos sectores productivos orientados a los mercados internacionales, como es el caso de la agroexportación peruana. Y finalmente, el trabajo conjunto. Este es uno de los elementos quizá, digamos, estructurales más importantes, porque este clima de negocios que fue creado a partir de una ley el año 2000, necesitaba todo un desarrollo, y ese desarrollo no podía hacerse separado el sector público del privado. Hemos tenido que transitar por este camino de manera conjunta
para crear un verdadero clima de negocios, un verdadero desarrollo de esta agricultura moderna y crear las cadenas productivas y de comercialización modernas que hoy tenemos. ¿Cuáles son los resultados de este cambio que ha habido en la agricultura peruana? Primero, que el sector agroexportador peruano hoy día es el segundo sector exportador del Perú. Segundo, que está en el puesto 13º de los principales países exportadores de frutas y hortalizas, ¿no? Y tercero, que hay miles de pequeños agricultores que se han ido integrando y cada año lo hacen más a esta cadena moderna, como por ejemplo productores de quión, de mango, de espárrago, de cebolla, entre otros muchos productos que tenemos en el país, de ajo, por ejemplo. Yendo al tema de cómo vamos en competitividad en nuestro país, lamentablemente nuestra posición en el principal indicador de competitividad, que es el que emite todos los años el World Economic Forum, nuestra posición no es buena. Hoy en día estamos en el puesto 65 de 140 países. Ya, 65. Hemos disminuido 2 puntos respecto a la anterior medición. Los principales países competidores, digamos, en el mundo globalmente de frutas y hortalizas son Estados Unidos, España y China. Ellos están en los primeros 3 lugares, por ejemplo, de ese ranking, en donde Perú es 13º. Sin embargo, en el ranking de competitividad, mientras el Perú está en el puesto 65, Estados Unidos está en el segundo, por ejemplo. España está en el puesto 23 y China está en el puesto 28, ¿no? Con un montón de problemas estructurales en instituciones, nosotros, en infraestructura, en adopción de tecnologías, de sistemas y comunicaciones, en temas de mercado laboral, sistema financiero, tamaño de mercado. Hay muchísimo, capacitación, etcétera, etcétera, muchísimo que nosotros tenemos que mejorar para estar en una posición competitiva de verdad. ¿Ya? Y no solamente ahí, en el ranking, por ejemplo, de innovación, en el Global Innovation Index, Perú está en el puesto 69. Si yo convierto esta posición peruana, por ejemplo, el 65, en donde estamos en el World Economic Forum, a notas de 0 a 20, Chile, por ejemplo, saca una nota de 15, Perú saca una nota de 10. No por la competitividad que ha ganado en la agroindustria y la agricultura moderna, sino en la posición que tiene como país en competitividad. Entonces ahí se podrán imaginar en qué posición estaría la agroindustria y otros sectores económicos del país si el Perú hace unas verdaderas reformas que nos lleven de la posición 65 en competitividad global a la posición 10 o la posición 8 de competitividad global en el mundo, lo que sería nuestro país con toda la potencialidad que tenemos en el sector agrario y otros sectores. Para salvar estas deficiencias, la agricultura ha tenido que hacer un doble esfuerzo. ¿Por qué? Porque el Estado no ha avanzado al nivel de avance de la agricultura. Eso es lo que tenemos que cambiar. Nosotros hemos logrado altas productividades en los cultivos, hemos logrado incorporar nueva tecnología, hemos traído conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el sector público tiene que avanzar más rápido en las políticas públicas. Si bien es cierto, hoy en día somos un país competitivo, esto se gana en el día a día, ¿no? Y si el país en su conjunto no acompaña con un clima competitivo para todos los sectores económicos, esto no necesariamente es sostenible, ¿no? Porque hay muchos riesgos respecto a la competitividad, porque todo el mundo en los mercados libres compiten y cada vez buscan ser más eficientes, ¿no? Un ejemplo de ello es la Ley de Promoción Agraria. Vencía el 2021, felizmente que el Congreso aprobó una norma que la extendió por 10 años más. Esta se quedó en el tintero por el problema que hubo con el Congreso, y el Ejecutivo sacó un decreto de urgencia, el 043-2019, que le dio la continuidad de más de otros 10 años. Sin embargo, la agricultura no va a cambiar.
Y esa norma debería ser permanente para mantenernos con una competitividad y un clima de negocios permanente. Es más, debería evolucionar en el tiempo a mejor. En las sumas y restas, el sector sigue siendo competitivo. Sin embargo, esto tiene un límite, ¿no? Tenemos que empujar y apoyar al Estado a tomar decisiones correctas e inmediatas que sumen al incremento de la competitividad del país y del sector agrícola, no lo contrario, ¿no? Ahora, en el sector tenemos muchísimos riesgos, ya para terminar, ¿no? Uno de ellos, y quiero nombrar uno de ellos nada más, que la incorporación de millones de productores de la pequeña agricultura a las cadenas modernas de producción y de comercialización de productos agrícolas. Pero ellos necesitan un impulso adicional que tiene que ver con financiamiento continuo, con asistencia técnica, adopción de buenas prácticas agrícolas, adopción de riego planificado, fortalecimiento de la asociatividad, ¿no? Para que se puedan integrar a estas cadenas modernas que mencioné. Solo para terminar, la competitividad no es estática, no es que hoy día ya soy competitivo y ahí me manejo y puedo permanecer en el tiempo. El mundo evoluciona día a día. Hoy día la pandemia nos ha enseñado nuevas formas en muchos aspectos, educativos, tecnológicos, ¿no? Operativos, etcétera, ¿no? Y va a seguir habiendo evolución en el mundo y probablemente mucho más rápido. Los sectores económicos tienen que ir también evolucionando y la política pública tiene que evolucionar. Y lo que tiene que hacer es acompañar a esos sectores económicos para que se desarrollen y se mantengan competitivos en los mercados. Es la única manera. Para eso tenemos que construir una institucionalidad pública fuerte, pero también una institucionalidad privada fuerte, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Amaru. Hemos escuchado a nuestro primer expositor de este conversatorio, el ingeniero Gabriel Amaru, director de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú, AGAP. A continuación, el doctor Benjamín Quijandría, tiene usted la palabra. Gracias, Leoncio. En realidad, el tema es particularmente interesante porque uno a lo largo del tiempo ha visto esa evolución. A mí me tocó profesionalmente mirar a trabajar a Chile en el año alrededor del 1990, estar en Chile y estar durante 20 años siendo testigo de la evolución de la agricultura empresarial y agroexportadora de Chile. En ese proceso, una cosa anecdótica, mi hermano, que era agricultor, y mi hermano que se dedicó, entre las primeras personas que se dedicó a la producción de espárragos en Cañete, pues él tenía serias dificultades con sus colegas de Cañete de poder exportar los espárragos. Y me visitaba con frecuencia a Chile, porque ahí tenía núcleos de personas con las que hizo asociaciones y grupos, y entre los primeros trabajos que hicieron fue articularse con empresas chilenas que eran las que tenían las cadenas agroexportadoras en los Estados Unidos. En ese periodo de tiempo salían espárragos de Cañete con una etiqueta que decía producto chileno de exportación, porque salían hacia las cadenas chilenas que tenían la distribución del espárrago en los Estados Unidos. Eso es historia del pasado. Como bien lo ha dicho Amaro, la agroindustria peruana toma un desarrollo muy fuerte, se convierte en una actividad competitiva, moderna e innovadora. Y esta ley 27360 es una de las causas. Yo coincido claramente con él, que hay otras más. La apertura de los mercados mundiales y el haber mantenido esa política es otro de los elementos de fortaleza. La operación de proyectos de riego también contribuye de una manera muy grande hacia el desarrollo y la consolidación de la
industria. Y finalmente el tema de visión empresarial. Entre broma y broma, antes uno decía, hemos cambiado del chacarero antiguo al empresario moderno, y eso es precisamente el origen del cambio fuerte que se viene realizando en este sector durante la evolución de la agricultura agroexportadora. De tal manera que lo que tenemos ahora es una realidad fuerte, el segundo sector en importancia que está en agricultura, ahora en términos de captación de divisas del extranjero, y una evolución que ha ido de 275 millones de exportaciones en 1995 hasta los 6.113 millones en el año 2018 y sigue creciendo. Los estímulos del Estado han sido de dos naturalezas. En primer lugar, los de régimen tributario, que aplicó una tasa de 15% de impuesto a la renta para la agricultura, de tal manera que esto le da un impulso y le da una forma de incentivo económico a los que tienen la valentía, la capacidad de arriesgar capital de una manera grande, capital fuerte, para poder desarrollar una actividad productiva. Igualmente tiene un conjunto de elementos de carácter laboral que permiten facilitar, dentro de la maraña y complejidad que tienen las leyes laborales peruanas, dar una facilidad para que el sector agroexportador maneje de una forma especial el tema de las contrataciones. Esto consolida y da, y efectivamente, si uno pudiera mirar o clasificar la eficiencia económica, la competitividad en los índices mundiales solamente por el lado de la agricultura agroexportadora, estaríamos en los primeros lugares. Al colocar dentro del marco general del país y tener de los 2.200.000 agricultores, como menciona Amaro, el 98% son pequeños productores y solo el 2% entre tierra y unidades productivas son agroexportadoras, sin embargo, con una contribución desproporcionada y muy grande. Esto trae a colación parte del tema que quiero tocar con ustedes esta tarde, y que es la capacidad de ese motor grande, poderoso, que es la agroexportación hacia la agricultura familiar y los agronegocios. Tal como ha mencionado Amaro, ya están dándose casos de relaciones entre productores de palta, productores de quión, que se unen a las cadenas agroexportadoras para salir al exterior y buscar mejores mercados. La aparición de mercados nuevos, el caso del banano orgánico, que unos años atrás casi no se conocía y no se practicaba, y ahora tenemos liderazgos bastante importantes en tema de la producción de banano orgánico para la exportación hacia Europa fundamentalmente. De tal manera de que la dinámica de la agricultura de agroexportación debe y tiene el deber de convertirse en un motor hacia la agricultura familiar y la pequeña agricultura. Lo digo porque también en mi trabajo de consultor del FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, recorriendo América Latina, hemos visto muchos casos de éxito en los cuales la gran empresa se asocia con el pequeño agricultor en un conjunto de esquemas de trabajo que le permiten de una manera u otra dar una ventaja y una relación win-win. Los dos ganan, puesto que en ese sentido la pequeña agricultura proporciona tierra, puede proporcionar trabajo, tierra y trabajo, proporciona productos vía agricultura de contratos, etcétera, que permiten que los flujos de exportación, manteniendo la calidad, manteniendo la estructura del producto, dé una ventaja, aumente la oferta exportable que tienen las agroindustrias. Sin embargo, el problema que tenemos acá, y esto no es solamente Perú, sino en América Latina, es que los casos son puntuales, son pequeños. Todavía no hay un movimiento que permita de alguna manera estimular
de una forma consensuada, de una forma de mutuo acuerdo entre la pequeña agricultura y la gran empresa, las posibilidades de que se convierta la agroempresa exportadora en el motor, en el tren que arrastra y que mueve a un conjunto masivo de agricultores y productores. Los ejemplos son bastante antiguos, tal vez el más viejo que conozco yo en mi mente viene de los años casi 80 en la empresa Iansa, productora de azúcar de remolacha en Chile, en el sur de Chile, la cual empezó en un trabajo tripartito con el Ministerio de Agricultura de Chile, el INDAP, pequeños agricultores y la empresa, a buscar formas de incorporar a los pequeños agricultores en la producción de remolacha azucarera. Siguiendo con las formas de trabajo de la empresa, lo que hacía la empresa, facilitado por el INDAP y el Ministerio de Agricultura, era dar capacitación, dar tecnología a los productores. En muchos casos, la combinación del crédito era parte del crédito del INDAP con crédito de la industria que daba, a través de créditos que se otorgaban a los distintos insumos para la producción de la remolacha azucarera. De tal manera que esto permitió una asociación permanente entre agricultores de muy pequeño tamaño y una empresa que satisfacía las necesidades de la producción de azúcar en el caso de Chile. Lamentablemente la industria del azúcar de remolacha ha tenido problemas, ya la empresa está cerrando muchas de sus plantas en el sur de Chile, pero el ejemplo es el que sale. Igualmente uno ve el caso de Guatemala en la parte se llama la Sierra de los Cuchumatanes. Es una zona habitada por pobladores de origen maya dedicados a la agricultura de maíz y frijol, los cuales empezaron a ver que los agricultores cercanos dentro del área de los Cuchumatanes eran exportadores de hortalizas y verduras hacia los Estados Unidos, productos frescos. Con el tiempo empezaron a organizarse, se asociaron con empresas, formaron sus empresas, asesorados por la cooperación internacional en algunos casos, por las empresas privadas en otros casos, de tal manera que lograron consolidar un modelo de negocios en las cuales pasaron a ser una sociedad anónima. Los pequeños agricultores campesinos hicieron una sociedad anónima. Trabajando con esos grupos, una de las preguntas que yo es ¿por qué escogieron el modelo de sociedad anónima? Muy claramente estos campesinos me explicaron que ellos no le tenían confianza al sistema cooperativo porque en el sistema cooperativo no era hereditario el tema de la transferencia de los valores acumulados. En una sociedad anónima, el padre agricultor dejaba las acciones de la empresa a su familia, esposa, hijos, y era una herencia tangible. Esa es una de las razones que me dieron por la cual estos grupos escogieron y prefirieron el modelo de trabajo de ser una sociedad anónima y trabajaban lado a lado con grandes exportadoras. Tan es así que hasta ahora por lo menos 2 jumbos de carga salen de Guatemala llevando hortalizas hacia la ciudad de Nueva York, y esas hortalizas, por lo menos un 60% vienen de la gran empresa y un 40% vienen de pequeños agricultores campesinos. Las razones y las hipótesis que dan fundamento a la necesidad y viabilidad de impulsar la articulación entre la agricultura familiar con la gran industria son las siguientes. Existe un segmento de pequeños productores que dispone de recursos y mano de obra, tierra en cantidad suficiente como para que el acceso a la tecnología, al crédito y a los mercados les permite incrementar producción y productividad por encima de sus requeridos. Segundo, de no mediar una política orientada a crear condiciones indicadas, estos agricultores
tienden a perder su capacidad de autosustentación productiva como consecuencia del funcionamiento de los mercados, la economía, la competitividad y la menor capacidad o voluntad de gobierno de implementar políticas compensatorias. Que la incorporación del progreso técnico al sector de la pequeña producción constituye una condición necesaria para elevar su competitividad, que bajo determinadas condiciones será necesario explorar la articulación de la pequeña agricultura a la agroindustria o al agrocomercio moderno para buscar un mecanismo que difunda el progreso técnico desde las últimas hacia las primeras. Que el eslabón que une a la pequeña agricultura con los compradores de su producción y sus proveedores de insumos sea una de las áreas con que mayor frecuencia hay fallas de mercado, pero justamente para eso tenemos que buscar una forma de asociación que permita corregir esas fallas. Que la potencialidad competitiva de la agricultura familiar radica en que el precio necesario para inducir el cultivo de un determinado bien en unidades familiares es inferior al requerido para inducirlo en una unidad de tipo empresarial. De tal manera de que el agricultor campesino, el agricultor familiar, tiene capacidades de producción debidamente asesorado, puede incorporar tecnologías y al mismo tiempo el hecho que sea una agricultura muy asociada a la mano de obra familiar le permite tener costos de producción bastante más bajos. Por otro lado, la agroindustria puede desempeñar un papel de primer orden como agente de cambio a partir de su condición de demandante de insumos, es decir, dedicado a la compra de productos para satisfacer a un mercado externo todavía insatisfecho. Entre tales atributos está la capacidad de reducir la perecibilidad de los productos, el hecho que uno tenga la clasificación, el empaque, el packing, el manejo post cosecha y el cuidado durante el transporte reduce de una manera sustancial las pérdidas en estos procesos. Reduce la estacionalidad de la oferta, eleva el valor agregado del producto y permite acomodarse a los patrones urbanos que son los que están en una demanda bastante acelerada. A estos atributos se agregan otros de particular importancia para cubrir el rol de estimulante del desarrollo rural. Tienen mayor flexibilidad en materia de escalas deficientes de otras ramas industriales, una capacidad de permitir la integración de procesos de alta densidad de capital con procesos intensivos en trabajo, tanto en la actividad agroindustrial propiamente tal, como en su combinación con las actividades agrícolas. La capacidad de convertirse en un elemento integrador y ordenador de la actividad primaria y trasladar hasta esa una serie de rasgos propios de la lógica industrial, en la medida que el núcleo agroindustrial tiende a introducir elementos como ritmo de trabajo, volumen de producción, grado de calidad y de estandarización. La capacidad de constituirse en vehículo de transmisión de información sobre mercados, precios, tecnología, financiamiento, dado su acceso más directo a las fuentes y su capacidad de interlocución y trato directo con los proveedores de información. En entrevistas y conversaciones con productores de manzana de la sexta región de Chile, beneficiarios de reforma agraria, parceleros de 5 hectáreas cada uno, que se reunían a discutir con sus extensionistas del INDAP temas tecnológicos, al preguntarles a ellos cuáles eran sus más importantes necesidades de conocimiento. La respuesta de ellos fue: la parte productiva ya la conocemos y la manejamos, y la calidad de nuestros productos es aceptada por todos los packing. Lo que nos interesa saber a nosotros de manera directa son los precios de transacción en el mercado de Holanda o en el mercado de Nueva York o en el mercado de la China. Es decir, lo que ellos estaban buscando ya era en ese momento en una escala de información mucho más avanzada en la cual querían saber los precios de transacción.
Su segunda preocupación era las tendencias. Las tendencias, ellos eran productores de manzana y habían pasado por la transición de cambiar manzanas de ciertas variedades a otras. Y lo que estaban buscando ahora era ver cuáles son las tendencias para ellos estar al tanto de en qué momento era necesario que cambiaran las especies que ellos estaban cultivando, el tipo de manzana, y entraran con manzanas modernas que tuvieran una demanda mucho más ágil que se pudiera dar. Todo esto nos trae a un punto central que lo ha mencionado Amaro, que es el tema de cómo hacemos política. Y yo creo que el modelo de la ley de promoción del agro tiene elementos claves importantes, porque si nosotros queremos que esto se multiplique, que no sean una situación casuística por zonas y solamente pequeñas iniciativas de empresas que permiten esa articulación entre la agricultura familiar y la agroindustria, con todas las ventajas que eso conlleva. La idea en las políticas es tener precisamente incentivos de carácter laboral, tributario y otros incentivos adicionales que pueden incluirse para que se convierta en una ventaja para el agroindustrial el hecho de incorporar a pequeños productores, ya sea como abastecedores por contrata, trabajadores de tiempo, y que permita que en ellos se produzca el doble flujo de información entre lo que son precios, tecnologías y capacidades de producción de alta calidad, trazabilidad, de tal manera que ellos puedan colocar sus productos en los mercados en las mismas condiciones que los hacen las plantaciones de las grandes explotaciones. Yo creo que hasta acá vamos a llegar, vamos a trabajar en la siguiente parte un poco más el tema de la política agraria relacionada con la articulación entre la agroindustria y la pequeña agricultura. Gracias. Gracias, ingeniero Quijandría, nuestro segundo expositor en el conversatorio. Vamos ahora a continuar. Antes indicar que estamos grabando esta presentación para los interesados. A continuación, ingeniero Jorge Caro, consultor en innovación y tecnología. Por favor, tiene usted la palabra. Gracias. A favor, habilitarme, compartir pantalla. ¿Listo? Ok. Bien. Entonces. Bueno, muchas gracias a la coordinación de la Maestría de Agronegocios y a los colegas expositores, a los asistentes. Señalar un tema muy relevante y que el ingeniero Amaro lo mencionó y que yo creo que va a ser cada vez más crítico en el desarrollo competitivo de los agronegocios. Justamente la ley 27.360 tiene sus bondades, pero esas van a tener que ir perfeccionándose porque el mundo del empleo y del trabajo a nivel global y a nivel del sector agrícola va a sufrir, y de hecho ya está sufriendo, fuertes transformaciones, empezando solamente con lo del COVID, en el cual tuvimos que adelantar 2 o 3 años la programación que teníamos y pasar de un esquema presencial a un esquema virtual, y eso va a seguir acompañándonos. Entonces, es así que estamos hablando ahora de agricultura inteligente, de cómo todas las tecnologías van a impactar a la agricultura y cuáles van a ser los recursos humanos que vamos a requerir, considerando también que esos recursos humanos son parte importante del índice de competitividad global. Entonces, para poner un ejemplo nada más a nivel mundial, Jorge, este tema, sí. Jorge, disculpa, eso, quería que pongas en presentación completa. Siga nomás. Ok. ¿Cómo se están organizando hacia el año 2000, o sea, desde ya, las empresas en los temas tecnológicos, en los temas digitales? Y en una encuesta que se aplicó en Europa, un 85% ya de las empresas en general están aplicando el Big Data, el Internet de las Cosas en un 75%,
Web, Machine Learning 73%, Cloud Computing, Digital Trade 59%, realidad aumentada y virtual, bueno, y así pasando y llegando a los robots estacionarios, la computación cuántica 36%, biotecnología 28%, robots humanoides 23%, y así. Esto es en términos generales. Vamos a ver que la agricultura sigue una evolución similar, aunque tiene sus particularidades. ¿Okay? Esto es muy interesante de cómo va a ir evolucionando el tema del mercado de trabajo, y ahí es donde más se va a requerir flexibilidad. O sea, de hecho ya con el coronavirus, con el COVID-19, ya la normativa laboral y la ley laboral va a tener que ir evolucionando. Y mucho más con todo lo que se nos viene, dado que estamos en un mundo exponencial. ¿Qué significa exponencial? Que en los últimos 5 años se ha producido más conocimiento que en todo el transcurso de la humanidad de 5.000 años hacia 5 años atrás. Y eso va a seguir desarrollándose. Vamos a pasar de lo que es una agricultura 4.0, una agricultura 5.0, caracterizada por las redes de banda ancha 5G y la computación cuántica. Y eso tenemos que ya irnos preparando, porque cuando uno dice estas cosas, antes las decíamos y se demoraba 10, 15 años, ahora se demora 5. Entonces, es parte importante de lo que nosotros debemos ir previendo para seguir siendo competitivos en la agricultura, en donde ocupamos los número 1 y número 2 en una gran cantidad de rubros agrícolas. Entonces, algunas cosas interesantes, muchas de las cuales ya las sabemos. No habrá profesiones para las cuales se adquieran las competencias de la juventud y que luego se mantienen haciendo el mismo tipo de trabajo. Ya los millennials y los centennials, cuando ingresan a la universidad, ellos saben que van a salir buscando diferentes tipos de trabajo y van a estar periodos cortos de tiempo en uno u otro trabajo. Eso es parte ya del nuevo chip en materia de la oferta de trabajo por parte de los grupos crecientes, los grupos crecientes de la pirámide poblacional, como son los millennials y los centennials. No habrá trabajo simple de ejecución. ¿Okay? Todo el tema de las operaciones rutinarias va a realizarse por bots, va a realizarse por realidad virtual, por agricultura o por economía digital, ¿okay? Que eso ya lo vemos nosotros cómo han ido desapareciendo algunos, por ejemplo, como los cajeros, ya cada vez hay menos cajeros en los bancos, todo se hace de manera digital. ¿Okay? Un tema en el cual la normativa, y sobre todo para el ámbito agrícola, es lo del tiempo personal y el tiempo de trabajo. Ahora, con esto del teletrabajo, uno trabaja mucho más que antes, inclusive ya no existen sábados, domingos o feriados. Ese tipo de cosas ya en Europa están empezando a legislar sobre ello. Habrá nuevas ocupaciones que todavía no tienen nombre. Interesante. O sea, los que están naciendo hoy o los que se van a graduar hoy, seguramente van a entrar a un tipo de actividades laborales que ni siquiera ahora se las conocen. Bueno, y todo este tema que ya se viene haciendo, el enfoque colaborativo de co-creación, que son equipos horizontales orientados a objetivos comunes. Y dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, lo que es formación permanente, de por vida, de específica, ¿okay? Que tiene que darse sobre la población, sobre las personas, porque una persona, nosotros ya que tenemos ciertos años en el mercado laboral, hemos cambiado por lo menos de 5 tipos de especialidades, aunque nos mantenemos dentro de la agricultura, pero dentro de la misma agricultura hemos pasado procesos de cambio de especialidad y especialización. ¿Okay? Bueno, todo el tema de la realidad virtual y realidad aumentada van a ser normales. Un tema muy importante que va a dividir al mundo en dos es aquellos que tienen su propia idea de lo que ellos pueden hacer, cuál es su actividad, en los cuales van a ser los líderes, obviamente, y aquellos que son seguidores, que no tienen una gran capacidad o conocimiento como para generar ideas o actividades. ¿Okay? Bueno, y el trabajo entonces es una proyección personal
de lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno estudia, lo que uno se va perfeccionando. Y ese es el caso de Google. En Google ahora uno entra al menú de opciones de Google, uno no necesita de nadie, no necesita de una institucionalidad para poder hacer las cosas. Y es por eso que nos tiene ahora trabajando con tanta información y de manera tan cada vez más perfeccionada a través de estas plataformas virtuales como es eso. Como digo, en el ámbito agrícola hay un trabajo del Banco Interamericano de Agritech, está arriba a la derecha, aplicado a 450 emprendimientos del mundo Agritech. Y bueno, estos 450 emprendimientos fundamentalmente están por el lado digital y es así, por ejemplo, que el tema, en el orden del 40-45% están trabajando, 41% con sensores remotos, 36% geolocalización, 30% tecnología móvil, 17% en Internet de las Cosas, 14% en Big Data, 14% en inteligencia artificial, 1% en blockchain y 1% en robot, que es una situación similar, pero con sus características propias al mundo laboral global y de cada país. Entonces, la agricultura tiene sus propias vías, siempre ha sido así. La agricultura 4.0, en principio son similares a la revolución industrial 5.0, pero están estas variantes propias, así como existe una ley 27360. Vamos a ver algunos tipos de especialidades o de formaciones que se vienen a futuro. O sea, hay algunas que todavía ni sabemos cómo se van a llamar. Esto lo saqué yo de un trabajo muy interesante que se hizo en España, pero yo le agregué otras y voy a seguir agregando, ¿no? Entonces tenemos algunas: gestor de la innovación, responsable de automatización, genetista, biotecnólogo, que son más o menos conocidas, biotecnólogo CRISPR-Cas9, que es las tijeras, la edición genética, que no son a través de OGM, de transformaciones o modificaciones genéticas, sino que son tecnologías que redefinen el ADN a través de su propia recomposición. Y eso todavía estamos recién empezando. Bioinformática, piloto de drones especializados en el sector agrario, o sea, un trabajador rural va a tener que tener especializaciones en eso, en gestión de residuos, en materias ambientales, y también estar incluido dentro de lo que es la cadena de calidad. Cada vez necesitamos más productos de más calidad para poder seguir siendo competitivos. ¿Okay? Entonces, también está ahí algo que se viene y que está con muy fuerza: la agricultura digital, el blockchain y los smart contracts, que vamos a aplicarlo a los contratos, a la agricultura de contratos. Eso claramente tiene sus ventajas. Y a todo el mundo que tenga que ver con contratos o con temas jurídicos, va a basarse en lo que es el blockchain y en los smart contracts. Científico de datos agropecuarios, Internet de las Cosas, que ya está, mecanización autónoma, que ya estamos pasando por tractores que no necesitan un conductor. Bueno, gestor de calidad, seguridad y riesgos alimentarios, sector TICS, agricultura de precisión, biomasa y energía limpia, y nanotecnología e inteligencia artificial, un gestor de comunidades online, que ya está empezando a aparecer, que hace 5 años atrás nadie sospechaba que podía ser un youtuber, por ejemplo. ¿Okay? Y gestor también de los ecosistemas de investigación, desarrollo, innovación y empresarialización. O sea, acá tenemos una ecuación que la hemos venido trabajando bastante bien en lo que es investigación y desarrollo. Falta la parte derecha de trabajo, que es la innovación y el emprendurismo o la empresarialización, y más aún falta todavía lo que es el escalamiento de ese emprendurismo. Sensorización, los nanosensores, toda la agricultura se empieza a monitorear de manera muy eficiente. Los nanosensores que antes eran carísimos, se usaban, por ejemplo, en la producción de cerveza, ahora no valen nada casi, o valen muy poco. Y el agrochef, pero el agrochef no es el chef que va a estar en un restaurante, es el que va a estar haciendo las combinaciones de los tipos de hojas, de hortalizas de hoja, para tener unos platos más bonitos. Es el que va a estar descubriendo permanentemente y perfeccionando a través de la tecnología y sus colegas
lo que son las características organolépticas, buscando nuevos sabores, nuevos aromas, así como el vino, que tiene tonalidades de esto, tonalidades de chocolate. El terroir va a estar acá en AgroChef y nadie, hace un año atrás, pensábamos que podía existir una profesión que se llame AgroChef. ¿Sí? ¿Qué significa todo esto? Que los profesionales agropecuarios tienen que reinventarse. ¿Sí? Y reinventarse de manera permanente. Las empresas del agro también, porque van a empezar ya a tener estaciones remotas, no necesariamente en la chacra, en la finca, sino a distancia, donde van a manejar los robots, los sistemas automatizados, y estos robots y sistemas automatizados van a complementar el trabajo de las personas, van a hacer el trabajo pesado, nuevas especializaciones vinculadas con la agricultura, en lo que llamamos las tecnologías habilitadoras, como robótica, temas de la telecomunicación, aeronáutica, los drones. Y bueno, y uno se pregunta cómo va a ser esto de los profesionales, o sea, ¿qué le puede uno recomendar a un profesional que está terminando su carrera profesional de ingeniería vinculada a la agricultura en estos momentos? Y ahí es justamente donde vienen las maestrías, ¿no? Una maestría bien definida como una maestría en agronegocios, por ejemplo, que es lo que estamos ahora participando, puede dar ese enfoque holístico que requieren los nuevos profesionales. Pueden desarrollar sus carreras en lo que es ingeniería, pero tienen que complementarlo con muchas cosas. Yo solamente en esto he mencionado algunas de estas, ¿ok? Entonces, no nos podemos quedar cruzados, sigamos trabajando los temas, los currículum de las carreras vinculadas al perfeccionamiento y a la visión holística por parte de los ingenieros, como es el caso de los agronegocios. Y bueno, y para mencionarle, esto es parte de un artículo que acabo de escribir, lo tienen en mi LinkedIn, es un artículo corto de unas 6-7 páginas donde damos mucho más detalles sobre esto. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Jorge Caro. Ya dejas de compartir, por favor. Nuestro cuarto participante en el conversatorio, invitamos al ingeniero Alfredo Lira, gerente general de la empresa agrícola Cerro Prieto. Por favor, escuchamos, Alfredo. Muchas gracias, Leoncio. Muchas gracias a todos los invitados que están en la mesa conmigo y a todos los que están asistiendo a esta reunión. A mí me toca un poco hablar de cómo hemos enfrentado la pandemia como agroindustria, como un caso extraño que nos tocó en este negocio, pero comienzo contándoles un poquito de Agrícola Cerro Prieto. Agrícola Cerro Prieto es un conglomerado de empresas agroindustriales que ha ido creciendo en los últimos 8 años y se ha ido diversificando en regiones, ¿no? buscando poder proveer al mercado de su cultivo principal, que hoy día es los paltos, los 12 meses del año, ¿no? Entonces hoy día tenemos nosotros 4.650 hectáreas en el norte de La Libertad, en el sur de Lambayeque. Estamos en las dos regiones. Tenemos agua disponible para 3.600 hectáreas, de las cuales 1.800 hectáreas serán en el business plan que tenemos paltas, 1.200 arándanos, esperamos llegar a las 400 de uva y 500 un poco menos de espárrago, que es un negocio un poco ya maduro y que el periodo de cultivo es más corto. Luego nos hemos instalado en Santa Rosa, alquilando 160 hectáreas en el norte de Lima, a 100 kilómetros, donde hacemos arándanos en macetas, que es realmente una experiencia espectacular porque hay una densidad mucho mayor y tiene también una productividad bastante más alta con las variedades ahora patentadas. También tenemos 15 hectáreas en Arequipa, donde estamos probando diferentes especies y variedades, apuntando a que algún día, Dios quiera, y con las gestiones de Gabriel y compañía, salga el proyecto de Majes Iguas 2,
donde queremos participar para poder tener, digamos, un área importante y poder ayudar al desarrollo de la zona, con algunos cultivos como la palta, que hoy día nos darían en otras fechas, pero también incorporando en nuestra cartera en nuestra oferta de cultivos diferentes otras especies que no las podemos hacer en la zona norte. Y por último, Agrícola Cerro Prieto ha inaugurado su subsidiaria, que es Cerro Prieto Colombia. Hace ya un año hemos comprado parte de unas tierras en la zona de Guática, que está al sur de Medellín, al norte de Pereira. Tenemos un proyecto ambicioso para los próximos 5 años, y tratar de la palta, el aguacate, como le dicen allá, poder abastecerlo en las épocas en que Perú no lo podemos hacer, por lo menos no en las zonas en las que estamos ahora, que es alrededor de entre octubre y marzo de todos los años, ¿no? Esa es la idea, en eso estamos, y ahí nos estamos desarrollando. Somos una empresa que estamos creciendo con cuidado, con calma, pero a la vez aprovechando las oportunidades que nos dan los mercados, los tratados de libre comercio, la ley de promoción agraria, que ayuda a generar muchísimo trabajo a nuestra gente y a que ellos sean bien remunerados y además muy bien tratados como debe ser, ¿no? En el tema de la pandemia, que es un punto importante, nos agarró felizmente, nos agarró con una temporada, o sea, nosotros los meses más tranquilos, entre comillas, que tenemos son los meses de febrero, la segunda quincena de febrero y marzo. Entonces, cuando se dio todo este problema, estábamos con el menor requerimiento de personal, y nos pudimos organizar felizmente, rápidamente, para poder dotar de los implementos de seguridad y protección a nuestros trabajadores. También tenemos que reconocer, y así ha sido en los últimos años, que el Ministerio de Agricultura y el gobierno actuó de forma muy rápida y a través también coordinando con los gremios agrarios, en forma muy rápida para poder entender el negocio agroindustrial y poder no romper la cadena de exportaciones, que eso fue muy importante. Entonces nosotros, después de 1 o 2 semanas del primer susto, logramos empezar a ir acomodándonos a la nueva realidad que íbamos a vivir, y que se decía que iba a ser por largo tiempo, y pudimos mantener nuestras operaciones. De hecho, tuvimos en el norte algunos problemas, algunas labores que tuvimos que no eran importantes y que tuvimos que parar por un tiempo. Tuvimos a trabajadores que también que tenían algunos riesgos implícitos, como el tema de la edad, los embarazos o los sobrepesos, de enviarlos a la casa, pero siguieron en las planillas nuestras durante el periodo, todo el periodo, inclusive hasta ahora. Bueno, y todos los elementos de seguridad. Al mes y medio, digamos, ya nos habíamos un poco adaptado a las circunstancias y empezamos nuestra campaña de paltas verdes, que es la primera por la que comenzamos. Yo separé en 3 las fases que teníamos que ir superando para saber que esto no iba a causarnos un problema grave, ¿no? La primera fase fue que pudiéramos seguir operando con la mano de obra que necesitábamos y poder cuidar a nuestros trabajadores de que no se contagien. Eso lo hicimos en las primeras semanas, ¿no? La segunda fue poder llegar a la cosecha de paltas verdes, que como decía eran las iniciales, y poder procesarlas, embarcarlas, embarcarlas en los camiones que los llevan al puerto y subirlas al barco, ¿no? O sea, nosotros le llamamos hacer el FOBING a nuestra fruta. Y felizmente, por las acciones que tomó el gobierno, el ministerio, con la ayuda del ministerio, lo pudimos hacer correctamente, ¿no? Y la tercera fase era que nuestra fruta, en este caso la palta verde, que fue la primera, llegue a los mercados y se pueda comercializar. Todos sabemos que esto ha sido un problema mundial, no es un problema de Perú ni de la región americana, ha sido mundial, y la fruta, la palta verde nuestra, llega al mercado europeo.
Entonces tiene un viaje por debajo de 16 días y en otros barcos de 24 días, y tenía que llegar a los mercados de España o Holanda para luego distribuirse en toda Europa. Y eso también sucedió felizmente de manera correcta. Se pudo recibir la fruta, se pudo desaduanar y se pudo repartir a los mercados, ¿no? Uno de los primeros resúmenes que quiero darle a las personas que están estudiando este posgrado es que no se equivocaron de carrera. Creo yo personalmente, que el tema de agronegocios, el tema alimentario, el tema de la alimentación es lo que va a marcar el futuro del mundo, y estamos en una región y en un país privilegiado para esto. Entonces, vamos ahí por buen camino. Y de ahí tuvimos una serie de situaciones que nos hacen cambiar de formas de pensar, y además nos dieron algunas sorpresas, ¿no? El directorio nuestro, mi directorio, lo primero que hicimos fueron reuniones de emergencia, y para prepararnos, por ejemplo, para las primeras campañas del año, la primera preocupación es el personal, ¿no? Primero tenerlos cuidados y después que haya la dotación suficiente para una campaña de palta, que en el caso nuestro este año de palta Hass y verde ha sido récord de lo que tengo en la compañía, y desde que tenemos esta compañía hemos sacado 37.000 toneladas de palta, y necesitábamos pues saber que íbamos a contar con la gente para poder realizarlo. La sorpresa que nos dimos fue que mucha gente en la ciudad del norte, en las ciudades del norte, hablo desde Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, y por el sur, Guadalupe, ¿no? Chepén y San José, migraron de las ciudades grandes a la casa de la familia, de los padres, en las ciudades más pequeñas que están más cercas al campo. Entonces tuvimos el efecto contrario al que esperábamos. Esperábamos tener problemas de mano de obra, y al final lo que tuvimos fue más oferta de mano de obra a nosotros, porque había mucha gente que hacía labores que ya no se realizaban en la ciudad y que se cerraron por el tema de la pandemia, y fueron a buscar trabajo. Primero fueron a protegerse en las casas familiares, y luego fueron a buscar trabajo en el tema agrícola, que de hecho familiarmente lo conocían, ¿no? Entonces no tuvimos problema por ese lado. Después nosotros como empresa activamos nuestro ADN de toda la vida, que es ayudar a la comunidad, y nuestra propia persona administrativa, logramos formar grupos en el que íbamos de ciudad en ciudad, repartiendo víveres, repartiendo medicinas, mascarillas, alcohol en gel, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. También las dotamos de raciones de alimento cuando estaban en las carreteras cuidando. Entonces se activó un tema social que la verdad lo tenemos en el ADN, pero que cuando ocurren estas cosas, como ocurrió también en el fenómeno del niño, ¿no? Y ahí hay un micrófono, ahí está. Decía que cuando estábamos, también se activó cuando tuvimos el fenómeno del niño costero en el año 17. Entonces activó esta vena social que la hemos tratado de incrementar y de incentivar, para que sea parte ya de nuestro ADN para el futuro. De hecho lo era, pero yo creo que después de lo que se pasó y se sigue pasando, debemos de tenerla siempre para poder integrarnos a la sociedad, ¿no? Y como han dicho mis antecesores en la palabra, Gabriel nos ayuda mucho en el tema, o la organización, el AGAP, nos ayuda mucho en poder entender el negocio agroindustrial por parte del gobierno y de los actores, y poder abrir más mercados e incentivar que esto es un tema de muy, muy largo plazo y muy beneficioso para el Perú. En el tema de la agricultura familiar, para tocar lo que dijo Benjamín, nosotros sí nos estamos queriendo integrar con agricultores
pequeños y medianos para poder organizarlos y exportar la producción, eventualmente también en momentos en los que nosotros no tenemos producción. De hecho, tenemos un pequeño proyecto hoy día en Bagua, donde si funciona, Dios quiera, vamos a poder integrar a varios agricultores en una cadena productiva de un cultivo importante de agroexportación. Y por último, en el tema tecnológico, que lo mencionaba Jorge, es realmente imprescindible y básico hoy día contar con las herramientas que hay, ¿no? Nosotros trabajamos con una empresa ucraniana que se llama Cropio, que nos mapea satelitalmente los campos. Estábamos hablando, entonces... logramos satelitalmente decía los campos y logramos tener un control sobre nuestros riegos y fertilizaciones de manera online, en vivo, y funciona muy bien. Y además, por ejemplo, es un ejemplo que siempre me gusta poner, por ejemplo, nosotros le hemos puesto GPS a todos los tractores. Antes, algunos tractoristas se daban la vuelta más larga para llegar al campo, digamos, en un campo de 4.000 hectáreas, los recorridos son bastante largos. Yo cuando me doy la vuelta al campo en el norte, recorro más o menos 32 kilómetros, yendo de un lado a otro, lógico, me bajo, camino, regreso a la camioneta, me voy para el otro lado, y así hago 32 kilómetros, entonces los recorridos son muy largos, y esto de los GPS, con sensores, con micrófonos, para que desde una central, donde tenemos monitoreado todos los tractores y vehículos de camiones también. Yo los puedo ver de acá de mi teléfono, ¿no? Y hemos logrado agarrar el potencial compra de 25 tractores, del 25% de tractores que hubiéramos tenido que tener, ¿no? Hoy día tenemos cerca de 52 máquinas allá, si no hubiéramos tenido estos sistemas, probablemente hubiéramos tenido que contar con cerca de 65. ¿No? Hay como 10, 12 tractores que hemos ahorrado, digamos, en tener que comprarlos porque hemos hecho más eficiente. Y esto debido a la tecnología, ¿no? El tema de los drones, que todavía no aterriza de una manera, digamos, útil para áreas grandes como las nuestras, excepto para la topografía, está en camino de ser una herramienta importantísima. Y si les contaría que tenemos también sensores de traslado, donde nosotros vemos cómo se traslada la savia del tronco del árbol de la palta para saber si está tomando el agua desde la raíz o no, y eso lo convertimos mediante unos temas estadísticos en la absorción que tiene de agua para hacer más eficiente el uso de esta. Nosotros acabamos también de certificar con el certificado azul, que es un certificado que promovía el gobierno suizo y que ahora lo ha tomado el Ministerio de Agricultura y el ANA, en donde nos comprometemos a hacer el uso adecuado del recurso, y cada 2 años, cada año y medio, tenemos que presentar un nuevo proyecto en el que nosotros estemos ahí comentando cómo cuidamos el agua. Entonces es un negocio en el que hay que estar muy atento con la tecnología, que hay que estar muy atento con la gente, hay que usar los recursos que tenemos para poder hacer de esto algo de muy largo plazo, ¿no? Por último, quería mencionarles también que nosotros hacemos obras por impuesto, que es un mecanismo también que tiene el gobierno peruano, que es una de las mejores cosas que ha salido, en la que nosotros podemos, a cuenta de los impuestos que generaremos, construir escuelas, postas médicas, canales de irrigación donde se puede ahorrar agua, y próximamente también vamos a reconstruir el mercado de Chepén. Entonces, verán que dentro de todo lo mencionado hay un montón de profesionales que necesitamos para cumplir con los retos que nos hemos impuesto, y con el business plan nuevo que tenemos para los próximos 5 años, donde esperamos tener gran impacto en las poblaciones en las que nosotros hoy día estamos, ¿no? Muchas gracias por esta parte. Gracias, ingeniero Lira. Gracias, Alfredo. Estamos en esta primera ronda y los participantes van a ir escribiendo sus preguntas en el chat. Hemos escuchado desde el aporte sobre la competitividad de la agroexportación a cargo del ingeniero Amaro, el enfoque sobre la tecnología del ingeniero Caro,
las experiencias de agricultura en la región con el ingeniero Quijandría, y estábamos escuchando todo el día a día de la agroexportación de la empresa líder, como es a cargo del ingeniero Lira, de lo que hace Agrícola Cerro Prieto. Yo tengo acá preguntas específicas que, por ejemplo, les voy a sugerir a los expositores que primero ya ellos puedan tener un aporte adicional a este conversatorio y que eso se pueda sumar de repente a las primeras preguntas que les voy a comunicar, ¿ya? Entonces, ahora, repito, les voy a estar haciendo llegar ya una pregunta, pero sin distraer el segundo aporte que podrían hacer y hacer esta segunda ronda para llegar al término de este conversatorio. Bien, ingeniero Gabriel Amaru, por ejemplo, aquí hay una pregunta general de un participante que dice si se puede asegurar de una agricultura competitiva cuando el 70% es minifundio y no está integrado al mercado. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta súper importante. ¿Por qué? A ver, el tema del minifundio no es malo. No es malo. Es una persona que tiene un terreno pequeño, digamos, 1 hectárea, media hectárea, hectárea y media. El problema es si quiere ser competitivo solo. Ese es el problema. Yo voy a poner un ejemplo, ¿ya? En el Perú hay ejemplos, ¿ah? Voy a narrar algunos, pero voy a poner un ejemplo de fuera. No sé si ustedes conocen Almería. Almería, cuando hay fotos de satélites de esa zona de España, en Almería, donde se ve toda una mancha blanca. Esa mancha blanca son 35.000 hectáreas de invernaderos, de plásticos blancos, en donde la mayoría son pequeñísimos agricultores, ¿ah? Entre 1 y 3 hectáreas. Son miles de agricultores concentrados en una zona más pequeña que Olmos, que el proyecto Olmos, que tiene más de 38.000 hectáreas. Y hoy en día Almería se le considera la despensa de Europa. Y es minifundio. Pregunto, ¿es bueno o malo? Claro, es malo si ellos actuasen solos. ¿Cómo actúan ellos? Los puntos que yo les mencioné al final de la primera parte de mi exposición. ¿Qué necesita el pequeño agricultor? Necesita financiamiento continuo. ¿Qué más necesita? Conocimiento, asistencia técnica, buenas prácticas agrícolas, ¿no? Necesita una correcta asociatividad. En España, en Almería, por ejemplo, hacen todo eso, están agrupados en cooperativas que funcionan, ¿no? Tienen reglas de mercado, tienen estándares de calidad para el producto y estándares productivos, y actúan de manera asociativa. El Estado los apoya como ayudando a crear esos clústeres entre empresa, que es el pequeño agricultor, academia, ¿no? Ya en donde ambos colaboran de manera también asociativa para desarrollar mejoras en la productividad y en la competitividad. Hoy en día ha logrado algo que nosotros podemos hacer y sobrepasarlos. Un ejemplo en el Perú de una correcta asociatividad de minifundio. Unos agricultores familiares, pequeños agricultores, ¿no? Con cuánto creo que tienen máximo 1 hectárea cada uno. 73 familias. Queda en Cajanleque, en La Libertad, 73 familias que sembraban y que siembran espárrago, sembraban para vendérselo a una empresa mayor que tenía el mercado de espárragos afuera y producía espárragos acá localmente. ¿Ya? ¿Y qué hicieron? Se unieron, aprendieron toda la técnica, se unieron en estas cadenas productivas modernas del espárrago. ¿Y cuál es el siguiente paso? Conocieron la técnica, mejoraron sus cultivos, pusieron riego tecnificado, ¿no? Tuvieron financiamiento, conectándose también a la cadena, como mencionaba, moderna, productiva y comercializadora. ¿Y qué decidieron? Fueron un programa del Estado, y ahí es donde entra el Estado, ¿ya? ¿A qué? A que ayude a financiar un packing. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían era dar el siguiente paso. El gobierno lo financió con 800.000 soles, ellos pusieron el 20% restante, hicieron su packing, hoy en día le dan servicio a exportadoras del norte, de espárrago, venden sus productos a través de ellos, y yo conocí este caso porque en una visita que tuve
promoviendo el pabellón peruano en el Asia Logística en Hong Kong. Me fueron a visitar allá en el pabellón peruano en Hong Kong, junto con Agroideas. Querían asociarse. En este momento no recibimos empresas, pero los conectamos con el IPE, que es nuestro gremio asociado del espárrago. Entonces son pequeños agricultores de un pequeño minifundio que tienen todas esas características que le permiten poder dar el siguiente paso. Pero acá hay un tema importante. Tiene que cambiarles el chip. Tienen ellos un potencial impresionante en su pequeño terreno, pero tienen que cambiar las formas. Tienen que cambiar el chip y buscar cultivos modernos permanentes. Y buscar meterse en las cadenas productivas modernas de la agricultura moderna peruana. Muchas gracias. Creo que he respondido su pregunta. Sí, gracias, ingeniero. En todo caso, ¿cómo tendríamos que ver más el rol del Estado, de acuerdo a una pregunta, el rol del Estado ya a manera de salvavidas de la agricultura familiar? A ver, mira, está mal dicho el tema de salvavidas, ¿ya? Yo no creo en los salvavidas. O sea, un salvavidas puede ser un tipo o actuar como beneficencia pública. Y para eso no está el país, porque finalmente todo sale de los impuestos que pagamos todos. Aquí hay oportunidades y hay capacidades que tienen y hay que conectarlos. Voy a dar algunos datos del sector agrícola para que tengan una idea. Solo el 19% del sector agrícola es formal. Ya dije que existen 2.2 millones de productores agrarios y la PEA, que conforma el sector agrario, es 4 millones, casi 25% de la PEA nacional. El sector agrícola ocupa el 57% de toda la actividad económica rural. Miren la importancia. ¿Qué más? El 64% más o menos de esos productores agrarios se encuentran en la sierra. Solo el 15% en la costa. El 99.4% de los productores agrarios son personas naturales. Y el 84% más o menos de esos productores agrarios tienen menos de 5 hectáreas. Voy a narrarles algo que dijo Porter en su visita al Perú, cuando vino el año 2010 al Perú. Miren lo que dijo. El Perú tiene muchas ventajas, entre ellos los recursos naturales y una gran ubicación geográfica. El esfuerzo de su población, lo cual debe saber aprovechar, tanto su habilidad como su capacidad de visión a corto, mediano y largo plazo. Y acá viene lo que yo les digo. Tienen, como dijo Porter, tiene excelente ubicación geográfica, recursos naturales, agua, tierras, tienen capacidades y habilidades, ¿no? Pero no tienen el chip. No tienen el chip del empresario. Y a veces muchos de ellos esperan que el gobierno le dé todo. No, el gobierno es un facilitador y tiene que crear un clima de negocio y tiene que ayudar a los que no han salido de esa situación, pero encaminarlos, ¿no? Y Porter continúa y dice, un país no puede ser competitivo si no mejora su productividad y mucho menos si sus empresas no son lo suficientemente competitivas. El pequeño productor tiene que lograr asociarse de manera positiva e integrarse. El Estado tiene que facilitar y ayudar a que esto ocurra. El sector privado, con aquellos elementos que mencioné al comienzo, que nos dieron la posibilidad de ser competitivos y de desarrollar este maravilloso sector, la agricultura moderna en el Perú, lo logró. Los pequeños agricultores, con el debido impulso del sector público, se deben tratar de incorporarse a estas nuevas y modernas cadenas productivas y de comercialización. ¿Se puede? Yo estoy seguro que sí se puede. Y para eso la institucionalidad privada, a través de los gremios como AGAP o las empresas que la conforman, como Cerro Prieto, que está acá presente y que está trabajando en unos proyectos con los pequeños agricultores, ¿no? Somos aliados estratégicos del gobierno, y del Estado, mejor dicho, más que del gobierno, para ayudar a estas miles de familias a salir adelante, a integrarse al mundo moderno, la agricultura moderna y finalmente ganar bienestar en esa actividad que desarrollan por generaciones, ¿no?
Bien, gracias, ingeniero Amaro. Acá tenemos, a ver, continuando con las preguntas, para el ingeniero Quijandría, por ejemplo, nos preguntan sobre dos preguntas un poco diferentes, ingeniero Quijandría, pero a ver, el contexto actual, ¿qué opina usted sobre los transgénicos y, bueno, en lo que se está discutiendo, la extensión de su moratoria en el Congreso? Si alguien supiera de una opinión al respecto. Muchas gracias. Los transgénicos tuvieron su punto álgido hace unos años atrás y en realidad la discusión fue una discusión de opiniones, no de expertos, lamentablemente. Los 10 años de moratoria, no porque usemos transgénicos en el Perú, porque la mayor parte de cultivos y los cultivos de exportación no son transgénicos, y los cultivos para consumo interno, en el caso del Perú, somos un país de áreas agrícolas relativamente pequeñas, no somos Brasil, Argentina, ni siquiera Paraguay o Bolivia, donde en grandes extensiones se cultiva soya transgénica, por ejemplo. Pero el problema de transgénicos es que justo con los transgénicos se ha limitado la capacidad de hacer investigación en una serie de temas asociados con biotecnología. Y esto es como regresar un poco al oscurantismo, a los tiempos pasados, puesto que por decreto se prohíbe que la ciencia se movilice y se avance. Lo que ha ocurrido ahora, ya en términos puramente científicos, es que las metodologías de manejo, corte y edición de los genomas, la metodología CRISPR, permite hacer cambios en el genoma de las plantas o de los animales sin necesidad de que sea transgénico. Transgénico significa que se toma una fracción del ADN de una especie, de un género, y se traslada a otro. Ese es el término transgénico. La tecnología CRISPR ahora disponible permite que uno haga la edición con la misma especie, con la misma, corrigiendo los defectos y corrigiendo los problemas que pudiera tener un genoma determinado, o escogiendo con los marcadores genéticos un gen determinado para que esto ocurra. Yo tengo la sensación de que la campaña y la discusión previa a la moratoria de los transgénicos no fue una campaña muy bien hecha, fue una campaña de emociones más que de ciencia, y ahora la discusión va a abrirse nuevamente, y el tema no está, porque la pregunta acá en el Perú no es quién quiere transgénicos, porque en realidad no están en el debate directo, sino la pregunta es cuánto limita la ciencia peruana el hecho que haya esta prohibición, puesto que es un instrumento que los países que la han usado han tenido un salto muy significativo, logarítmico en términos productivos, caso de Brasil, caso de Argentina, el mismo Paraguay y Bolivia que han trabajado el caso de la soya transgénica. Sin ser esa la necesidad exacta del país, la ciencia exige de que uno tenga la capacidad de usar con cuidado, con regulación, los instrumentos que permitan mejorar las capacidades productivas y tener una investigación de punta, que mientras los países vienen avanzando y desarrollando, el Perú se queda, porque las limitaciones y las consecuencias que hay de hacer uso de los organismos genéticamente modificados significan temores, multas inmensas y complejos muy, muy serios. De tal manera que yo espero que si esto entra a discusión, la discusión sea alturada y sea científica. Gracias. Gracias también, ingeniero Quijandría. A continuación, dos preguntas para el ingeniero Jorge Caro. La primera, Jorge, ¿qué tan desarrollado está la tecnología en la agricultura del Perú? Bueno, me parece que bastante bien desarrollada, ¿no? Tanto el ingeniero Amaro como el ingeniero Lira dieron ejemplos de los avances que hay, ¿no? En el tema de espárragos, en una diversidad de cultivos, el uso ya de sensores.
eso es parte del éxito agroexportador del país, que han hecho desarrollos de investigación especialmente adaptativa, investigación aplicada, y en generación de tecnologías o adaptación de tecnologías ya existentes, y por eso que es el éxito. O sea, el tema tecnológico lo manejan muy bien, y eso va a seguir creciendo. El tema de los recursos humanos también lo manejan muy bien. El tema de la organización, de los modelos de negocios, también lo manejan excelente. En modelos de negocios, seguramente, como ya ustedes vieron, gran parte de la agricultura está mudando de un modelo de negocios físico a un modelo de negocio más del tipo digital. Y con eso no significa que lo físico y que los trabajadores y el estar en el campo todavía todavía no sea una necesidad, o sea, sigue siendo muy importante, pero ya se viene adaptando. El COVID no solamente nos sirvió a todos los profesionales, sino que le ha servido a todas las empresas, ya sea las agroexportadoras o ya sea inclusive la economía misma familiar. Y ahí mencionar el tema de las cooperativas cafeteras, que las cooperativas estaban muy desprestigiadas. ¿Y qué es lo que hubo en las cooperativas? Hubo un cambio de los líderes. Los líderes, que eran líderes más políticos, más sociales, pasaron a ser líderes organizativos, líderes tecnológicos, y que pusieron de gerentes generales de las cooperativas a profesionales con grado, con posgrado, con maestría de agronegocio, por ejemplo. Yo he tenido muchos alumnos en esa situación. Entonces, así como hay cooperativas de pequeños productores entre 3 y 5 hectáreas que exportan 20, 30 y 40 millones de dólares. Entonces, me parece que ese es un modelo a imitar en el mundo de la pequeña agricultura. Gracias, gracias, ingeniero Jorge Caro. Una pregunta específica en el entorno del desarrollo sostenible nos hace llegar una participante. ¿Qué oportunidades hay para los productos nativos, los productos endémicos nativos? Todas las posibilidades del mundo existen. O sea, en la medida en que nosotros produzcamos productos nativos bajo un esquema de sostenibilidad, bajo un esquema de conservación de los recursos naturales, que además tengan algún tipo de sellos o algún tipo de certificaciones, tal como fue con la quinoa, ¿sí? Tal como ha sido con una cantidad enorme de rubros agrícolas que vienen desarrollándose, la papa nativa, o sea, cosas que hace 10, 15 años atrás no pensábamos. Sí, todos los productos nativos tienen grandes opciones, depende cómo se organicen los productores, porque cada productor individual, una golondrina no hace verano. Entonces, lo que decía el ingeniero Lira, el ingeniero Amaro, y las experiencias que mostró el ingeniero Alejandría, es que hay que buscar mecanismos de asociatividad, pero no asociatividades civiles sin fines de lucro. Tienen que ser empresas adecuadamente constituidas, adecuadamente gerenciadas, y eso es parte de los desafíos. Gracias, gracias, ingeniero Caro. En la parte final, ya con nuestro expositor, el ingeniero Lira, una pregunta en particular de un participante es respecto a los costos logísticos, primero en este entorno de pandemia, pero después si hay estudios más sobre lo que significa la logística en la cadena agroexportadora. Sí, muchas gracias. A ver, durante la pandemia nosotros negociamos el tema de fletes y situación logística interna, lo que decía que le llamamos el FOBIC, ¿no? Desde el packing hacia el puerto, en nuestro caso principalmente al puerto de Paita, lo tenemos negociado con meses antes de la campaña, por ende ya en ese momento habíamos logrado negociar los fletes y hubieron algunos incrementos por los problemas de tiempos que ya no eran los mismos, había que tener mucho más cuidado, había que tener algunos cuidados adicionales que no fueron realmente una situación grave, ¿no? Lo grave hubiera sido que se pare el sistema de exportaciones, que paren los paquis, que no podamos regar los cultivos
y felizmente, como dije al principio, en mi primera parte de la exposición, lo que logramos o lo que logró el gobierno fue entender el negocio agroexportador, industrial, en volúmenes como es el que nosotros participamos, y pudimos sortear este tema prontamente, y como ocurre todo en la vida, uno se va acostumbrando a lo que va sucediendo, ¿cierto? Uno al principio choca en las 2, 3, 4 primeras semanas, 5, y de ahí uno empieza a caminar al ritmo de lo que nos toca vivir, y en el Perú para eso somos muy buenos, ¿no? Ahora, nuestro negocio tiene unas formas, un sistema, una estructura, el negocio agroindustrial, digamos, mediano y grande, donde estamos participando, pero la agricultura ya más pequeña tiene otro tema, es otro negocio, digamos, otras formas, y ahí es donde tenemos que emitir y tratar de ayudar a ver políticas de muy largo plazo, de asociatividad, de nuevos cultivos, de hacer cultivos, como decía Gabriel, lo de Almería, ¿no? Claro, abajo de un invernadero no van a sembrar maíz, ¿no? No van a sembrar arroz. O sea, lo que van a sembrar abajo de un invernadero son cultivos de muy alto valor. En este caso son las verduras para toda Europa, pero ahora con los cherries, digamos, con las nueces que pueden venir hacia adelante, que tienen algunos altos valores, incorporando la sierra a esta cadena, que es lo que queremos hacer en Bagua. Intentamos hacerlo en Cajamarca y nos fue un poco más difícil, a pesar de que teníamos el apoyo de algunas empresas mineras. Pero la parte cultural, que también mencionaba Gabriel, es bien complicada. Entonces tenemos que cambiar el chip para que entendamos, si queremos participar de eso, pues participemos, pero no, nadie le va a regalar nada, hay que trabajar, hay que darle duro al tema, van a venir problemas como en todo, y hay que solucionar los problemas, porque si no, no nos dejamos vencer en una, ¿no? Tiene que ser algo mucho más estructurado, ¿no? Lo que, por ejemplo, para nosotros es un crimen, y lo digo con todas sus letras, es sembrar arroz en Jequetepeque, ¿no? Que es un desierto. Hay 30.000, 32.000 hectáreas de arroz que están salinizando los suelos. Nosotros hemos traído expertos en riego, por ejemplo, para poder cambiarle, si no podemos cambiar el arroz, por lo menos cambiémosle la forma de regarlo, ¿no? Pero no hay un eco, ¿no? No hay alguien que enganche, no hay como nosotros ese recurso que queremos poner a disposición de cerca de 27.000 agricultores, no lo podemos hacer porque no tenemos con quién hablar. No hay otros intereses antes que el beneficio de nuestros productores. Pero bueno, es lo que hay hasta ahora, y esperemos que pronto podamos ir mejorando y ir entendiendo esto de más largo plazo, ¿no? Gracias, Alfredo. En general, ¿qué productos se podrían impulsar en el mediano plazo, inclusive a partir de la experiencia de la empresa agrícola Cerro Prieto? Es otra buena pregunta, ¿no? Nosotros ahí estamos metidos en un negocio que no es el nuestro, ¿no? En otros países la investigación y el desarrollo lo hacen las universidades o los hacen los institutos nacionales, como lo hacían en Chile. En Chile, no me va a dejar mentir don Benjamín, hay una institución que creaba las empresas, ¿no? Y las hacía funcionar y luego las vendía, ¿no? Las vendía ya funcionando, ¿no? Agroindustrialmente hablando, digo. Acá sí nos está tocando meternos en el tema de investigación y desarrollo. Nosotros, les comentaba yo al principio, hemos alquilado 15 hectáreas en Arequipa, en Sihuas, para ir probando especies y cultivos con la esperanza de que el gobierno central y el gobierno regional den por fin por la bandera verde para que siga el proyecto Maje Sihuas 2 y poder participar ahí. Nosotros nos estamos adelantando, porque generalmente estos proyectos, una vez que los compras, tienes que empezar a pagar el agua y a utilizar las tierras. Entonces, para no tener ese periodo de aprendizaje, es que hemos alquilado ahí. Entonces, cultivos vienen por los cherries, por las nueces. Hay muchas nueces de alto valor que se podrían cultivar acá. Hay otros cultivos de menor escala en cuanto a ventas, en volúmenes, que los hacen en Colombia, por ejemplo, ¿no? Aguaymanto,
que son cultivos importantes, pero que no hay un mercado grande para consumirse. Sí tienen valores o precios importantes, ¿no? Todas las agroindustriales relativamente medianas y grandes estamos haciendo procesos de investigación y desarrollo en nuevos cultivos y también en nuevas variedades de los cultivos que hoy día tenemos. Gracias, gracias. Bueno, estamos ya terminando este conversatorio como Maestría en Agronegocios. Hemos elegido este día 19 de octubre para ver, entre otros, los retos, ¿no? Yo creo que los retos son cómo continuar con ese modelo competitivo de la agroexportación, pero el segundo reto que tiene que ver cómo integrar a esa agricultura familiar dentro de la cadena agroexportadora, además de ver el tema de la seguridad alimentaria interna, ¿no? A partir de la agricultura familiar y la misma agroexportación. Entonces, ya con lo que también acaba de decir el ingeniero Lira, el rol de la universidad que en los últimos años ha ido creciendo más en la investigación que es como ya la etapa también segunda, tercera de las grandes empresas que tienen que desarrollar más su investigación, ¿no? Desarrollar las variedades, desarrollar los productos, y bueno, las preguntas siguen llegando. No sé si algunos de ustedes también quisiera aportar finalmente para ya terminar unos minutos más. Bueno, si me permiten. Sí, Jorge, adelante. Bueno, hay un tema sobre las cadenas de valor y la producción de agricultura y de alimentos, ¿no? La inteligencia comercial, ¿qué nos dice? La inteligencia comercial nos dice que nosotros debemos producir y exportar cuando las ventanas de mercado se abren y están los mejores precios. E importar como país cuando los precios están deprimidos porque hay una gran oferta en el mercado. Eso por un lado. Entonces, no se puede hablar de un modelo enfocado solamente a la producción para la exportación, sino en un modelo abierto, en el cual cuando me conviene exportar, exporto, cuando me conviene importar, importo, y ustedes tienen ahí un ejemplo de café en Colombia, que es una potencia cafetera y que importa muchas toneladas de café del Perú para producir su café soluble y el resto lo destinan a la exportación. Entonces, creo que esta es una forma de ver las cosas, no centrarnos estrictamente en la producción. Y por otro lado, es el ámbito, el abanico de posibilidades de producción que el ingeniero Lira ya mencionó. O sea, no solamente quedarnos con nuestros productos, sino hacer una inteligencia tecnológica, vigilancia tecnológica, para poder desarrollar nuevos productos, tal como han hecho todos los países, la mayoría de los países que han sido exitosos en su agricultura, y tal como lo está haciendo Perú. ¿Cuántos rubros agrícolas en que países número 1, número 2 son nativos? Muy pocos. Entonces creo que hay que seguir por esas dos vías. Un comercio abierto y una especialización amplia en rubros en los cuales nosotros venimos produciendo, rubros tradicionales, rubros nativos, pero también incorporar nuevas producciones de alto valor agregado y en eso beneficiar a los pequeños productores, dándole el incentivo de buscar cómo articularlos a nuestras cadenas de valor, y creo que eso está siendo parte del ejemplo. O sea, estamos yendo a un modelo social y económico más colaborativo, y eso se ve claramente en la actitud del empresariado agrícola especialmente. Eso sería. Gracias, ingeniero Caro. Yo creo que entonces ya podemos estar terminando, porque las preguntas siguen llegando, pero muchas preguntas específicas que ya espero de repente a los correos de los expositores lo puedan hacer llegar. Si no hay más que decir, yo les agradezco nuevamente por este tiempo valioso para reflexionar de nuestros agronegocios, nuestra agricultura de exportación, nuestra agricultura familiar. Hemos tenido más de 100 participantes. Este video va a estar a partir de mañana disponible para los interesados. Gracias a todo el equipo valioso que ha participado en este conversatorio de parte de la Maestría en Agronegocios, Universidad Nacional Agraria de La Molina. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias.